A todos un cordial saludo y bienvenidos al lanzamiento de ABC Finanzas Sostenibles, un espacio para impulsar y promover los conceptos básicos e identificar los alcances de las finanzas sostenibles. Hoy estamos muy contentos de poder materializar esta iniciativa del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y del Pacto Global Colombia, que se unen para generar espacios de gestión de conocimiento con el fin de impulsar las finanzas sostenibles en Colombia. Aquí la banca, inversionistas, aseguradoras, empresas y personas interesadas en el mundo de las finanzas sostenibles son los protagonistas. Estos espacios les estaremos llevando a cabo el último jueves de cada mes a las 10 a.m., así que los esperamos para que ustedes puedan conocer estrategias clave para integrar prácticas sostenibles en sus decisiones financieras, interactuar con expertos líderes que comparten su visión sobre el papel de las finanzas en la sostenibilidad y aprender cómo pueden marcar la diferencia en todo este panorama financiero actual. En estos encuentros virtuales no solo compartiremos información valiosa, sino que también será una oportunidad para ustedes para que puedan conectar con otros profesionales y entusiastas del ámbito financiero sostenible. Esperamos contar con ustedes todos los meses a partir de este momento. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Recibimos inscripciones y participación de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. Eso quiere decir que este ABC de Finanzas Sostenibles va a ser un espacio en donde contaremos con muchos países participantes. Y los invitamos a que nos puedan compartir sus saludos, comentarios y preguntas en el chat. Aprovecho también para compartirles que todos los asistentes recibirán certificado de participación y a sus correos les va a llegar la presentación de nuestro invitado y la grabación que estará disponible en el canal de YouTube del Pacto Global Colombia y del Centro RS. Escucho por ahí un micrófono, le agradecemos a la persona para que lo pueda silenciar y que todos podamos escuchar. Hoy tendremos un programa dedicado a todas aquellas personas que desean conocer de las finanzas sostenibles y para poder contarles más a fondo sobre el rol del Centro RS en estas iniciativas, nos acompaña Eric Pichot, presidente del Centro RS. Eric, bienvenido y gracias por acompañarnos y también por hacer realidad esta iniciativa y contribuir para que tengamos este espacio con todos ustedes. Bienvenido. Gracias, Claudia, a ti, al equipo del Pacto Global que nos ha apoyado tanto en hacer esta iniciativa una realidad y especialmente a la generosidad de Eduardo, con quien hace ya unos 14 años atrás comenzamos a trabajar el tema de inversión responsable en Colombia fundamentalmente, y ya este tema lo hemos venido extendiendo a América Latina y a los principales países de Hispanoamérica. Pero agradecerle mucho a Mauricio López, el director de la Red Pacto Global, a todos los equipos, hacer posible este encuentro, un espacio de gestión de conocimiento, de transferencia de información, de compartir, como tú lo dijiste, con expertos en un tema que a veces no conocemos bien ni que tenemos o entendemos la importancia de lo que significa la inversión responsable y en particular las finanzas sostenibles. Entonces, sea esta una gran oportunidad para cumplir la misión que tenemos desde el Centro RS de promover gestión de conocimiento, transferencias de información, integrar y articular organizaciones y de manera generosa compartir esos aprendizajes que hemos tenido con todos los asistentes. Muy feliz de estar con ustedes, de darles la bienvenida. Más de 110 personas, creo que es muy, muy valioso. Creo que hay un interés importante acá. Muchas gracias. Y gracias a los aliados que han hecho esto posible. Y sobre todo a las audiencias, por supuesto, Claudio. Y a cada uno de ustedes que ha sacado el espacio y el tiempo de acompañarnos. Eric, quiero dejar a Mauricio hacer su presentación. Gracias. Eric, muchas gracias por tus valiosas palabras. Tal como lo dijiste, nuestro programa de hoy seguro será de gran provecho para todos. Esperamos que
todos los asistentes puedan quedarse hasta el final de este programa y que puedan estar con ese entusiasmo por las finanzas sostenibles. ABC de Finanzas Sostenibles no hubiese sido posible también sin el liderazgo y el entusiasmo de Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Colombia. Él se excusa porque en ese momento tiene problemas de conexión, pero nos pidió que les compartiera que están muy contentos de su participación en estos espacios, invitarlos también a que puedan unirse a la mesa de finanzas sostenibles que lidera Pacto Global Colombia. Muy seguramente nos podrá acompañar en futuros espacios. Mauricio, a ti muchas gracias por el apoyo y por confiar en el Centro RS para hacer realidad esta iniciativa. También desde el Pacto Global Colombia nos acompaña Catherine Durán, coordinadora de la Mesa de Finanzas Sostenibles, a quien agradecemos por su apoyo, y también a Ángela Gómez, coordinadora de comunicaciones. Ahora sí, le damos la bienvenida al protagonista de este programa y también impulsor de ABC de Finanzas Sostenibles, Eduardo Atuartúa. Él es economista de la Universidad EAFIT en Medellín y especialista en geopolítica de la misma universidad. Cuenta con maestría en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela de Organización Industrial Madrid, España. Tiene experiencia y especial interés en la promoción de la inversión responsable y de impacto en América Latina. Inició su carrera en Deloitte, donde ayudó a crear el área de servicios de sostenibilidad y cambio climático. Trabajó en 2018 y 2023 como director para América Latina de los Principios de Inversión Responsable, iniciativa global que promueve la implementación de mejores prácticas en inversión responsable. En este periodo apoyó más de 100 fondos en la región que desarrollan estrategias que les permiten incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión. Actualmente se desempeña como socio en el área de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte. Eduardo, bienvenido, de verdad que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en este lanzamiento y que seas tú, como entusiasta de todos los temas de inversión responsable y de finanzas sostenibles, el primero en abrir estos espacios. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Claudia, buenos días y muy contento de poder ya hacer realidad esta iniciativa que comenzamos a soñarnos ya hace unos meses y qué bueno ya poderla hacer realidad. Como lo han mencionado, pues esto no podría ser posible sin el apoyo de los aliados que nos han ayudado para poder avanzar en esta iniciativa. Entonces a Pacto Global y a ustedes desde el Centro RS el agradecimiento y desde ya también la invitación a organizaciones y otras iniciativas que quieran sumarse y apoyar este esfuerzo que estamos haciendo para seguir educando y promoviendo el concepto de finanzas sostenibles en Colombia, en la región, pues están también cordialmente bienvenidos. 14 años, Eric, pedaleando estos temas, como decimos en Colombia, ya me hiciste sentir viejo, pero pues ha sido un gusto de verdad poder compartir conocimientos y ayudar a promover un tema pues que sin dudas es fundamental si queremos consolidar la agenda de la sostenibilidad y el cambio climático en nuestra región. Puede estar sesgado porque buena parte de mi carrera profesional la he dedicado a tratar de encontrar las conexiones y las sinergias entre el sector financiero y las agendas de sostenibilidad y cambio climático, pero yo soy un absoluto convencido que sin el sector financiero avanzar y lograr resultados concretos para abordar muchos de esos retos ambientales y sociales que hoy tenemos como sociedad, no va a ser posible. Entonces, bajo esa premisa, surgió la idea de poder seguir educando y socializando los conceptos de finanzas sostenibles a más y más personas. Y como lo vemos hoy en este espacio donde tenemos más de 120 personas conectadas, donde tenemos una base de datos ya bien valiosa de gente que se ha registrado para conectarse y participar y recibir las grabaciones de estas sesiones, pues nos confirma que efectivamente el concepto de finanzas sostenibles hoy es cada vez más importante y que estos esfuerzos para socializarlo y ayudarlo a promover pues son fundamentales.
Qué pena. Me cogieron saliendo de una gripa, entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder tener aquí la voz y acompañarlos en en este espacio. Pero bueno, como les decía, yo creo que bajo esa premisa es que queremos iniciar este proceso el día de hoy, en donde pues yo tengo el privilegio y la oportunidad de hacer una introducción al concepto de finanzas sostenibles, pero obviamente pues la tarea que nos queda en los próximos meses es poder traer a diferentes agremiaciones, a diferentes organizaciones y a diferentes entidades del sector financiero para que nos puedan compartir todo este trabajo que se ha venido haciendo y pues lograr ese objetivo de que más y más personas en Colombia y en América Latina se familiaricen con los conceptos de finanzas sostenibles. Así que pues esa es nuestra intención, nuestro objetivo y voy a dar paso entonces a la charla para que hoy logremos, digamos, dar ese inicio y que todas las personas que nos acompañan hoy puedan tener, digamos, unas ideas mucho más claras alrededor de qué son las finanzas sostenibles, cuáles son las variables que están impulsando las finanzas sostenibles a nivel global y regional, y también cuáles son los retos que estamos viendo para poder posicionar este tema en nuestra región y también pues a nivel internacional. Entonces voy aquí a compartir mi pantalla. Claudia, ¿me confirmas porfa si están viendo aquí mi pantalla? Claudia, ¿están viendo? Aún no, todavía no. Ahí ya está cargando. Ahí ya la estamos viendo. Perfecto. Súper bien. Entonces, como les decía, mi labor acá es poder dar unas primeras reflexiones alrededor de que ustedes entiendan muy bien qué es esto de las finanzas sostenibles y como les digo, compartir algunas de las tendencias y de los retos que tiene esta temática hoy en día. De tal manera que ya con esta introducción podamos darle paso a diferentes invitados que vamos a tener en próximos meses, en donde ya la idea será también profundizar en estos conceptos y reitero, también poder traer ya casos prácticos de cómo avanzan sostenibles en Colombia y en América Latina. Entonces, bueno, pues un gusto de verdad estar con ustedes y para mí pues es un placer poder acompañar esta iniciativa. Entonces, entremos aquí en materia. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Entonces, las finanzas sostenibles son toda aquella, digamos que, situación en el marco de una entidad financiera en la cual se entran a considerar factores sociales y ambientales, ya sea en las decisiones de inversión, en las decisiones de financiación o financiamiento o en las decisiones de aseguramiento. Y entonces aquí me gustaría dejar una reflexión porque, digamos, yo personalmente he sido una persona que ha tenido la oportunidad a lo largo de su carrera profesional de trabajar y promover fuertemente el concepto de finanzas sostenibles desde el rol del inversionista institucional especialmente. Pero yo creo que el momento de hacer esta definición es muy importante que entendamos que pues cuando hablamos de finanzas sostenibles, pues nos estamos refiriendo, digamos, a cualquiera de los actores principales que se encuentran en el mercado financiero. Y por esa razón, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, pues las finanzas sostenibles, entendidas como la consideración de factores ambientales y sociales, pues suceden dentro de la banca comercial al momento de proporcionar y asesoramiento a sus clientes, ya sea para financiamiento, refinanciamiento de las empresas o financiamiento de proyectos que van a ejecutar las compañías. Obviamente también para los inversionistas y fundamentalmente desde un enfoque de poder incorporar estos criterios ambientales y sociales para mitigar riesgos y para cumplir con su deber fiduciario en términos de garantizar una rentabilidad y retorno eh, ajustada al riesgo pues adecuada para sus clientes. Y un sector que también juega un rol muy importante
importante que de pronto algunas veces cuando hablamos de las finanzas sostenibles se puede quedar un poquitico por fuera de la conversación, o al menos eso es lo que yo siento muchas veces cuando hablamos de finanzas sostenibles, como que el sector asegurador no aparece tanto en la conversación, y la realidad hoy en día es que el sector asegurador quizá puede estar llegando a jugar un rol absolutamente protagónico para lo que va a ser el futuro de las finanzas sostenibles en el mundo. El sector asegurador juega hoy, digamos, dos roles. Uno, como inversionista, porque las aseguradoras pues también son grandes inversionistas institucionales con horizontes de inversión de largo plazo y obviamente con unas estrategias y con una visión muy conservadora en el manejo de sus inversiones. Y además, obviamente, pues las aseguradoras también juegan un rol muy importante pues al momento de ofrecer obviamente seguros y de incorporar ya sean externalidades sociales o ambientales al momento de evaluar pues, los riesgos asociados a una póliza de seguro de un cliente. Y ahí es donde yo quiero hacer esta reflexión, porque reitero, a lo mejor cuando hablamos de finanzas sostenibles, cada vez vemos más a la banca, ya sea la banca comercial o a la banca multilateral, hablando de estos temas, promoviendo instrumentos de financiamiento sostenible. Cada vez vemos más a los fondos de inversión también hablando de estos temas. A lo mejor también para muchas de las personas que están conectadas hoy han visto que también los fondos de inversión a nivel global ya se han visto también expuestos a críticas y cuestionamientos frente a lo que son sus prácticas de inversión responsable. Pero reitero, a lo mejor las aseguradoras hay veces se quedan un poco por fuera de la conversación y yo personalmente creo que están jugando un rol muy importante porque lamentablemente las aseguradoras son las que hoy, por ejemplo, ya están viendo la manifestación de muchas de esas externalidades sociales o ambientales que creíamos que pues que efectivamente eran unas externalidades que no estaban impactando tanto, pues, o directamente a las empresas o a las personas, y hoy nos estamos dando cuenta que sí, que están impactando muchísimo, y que hoy las empresas aseguradoras, pues, tienen un reto muy grande, por ejemplo, frente a temas como el cambio climático, de cómo abordar su modelo de negocio, y de cómo también transferir esa visión, y sobre todo desde un enfoque de riesgo, cómo transferírselo a sus clientes. Entonces, ese es un poco el panorama que tenemos hoy y esta es la primera invitación que les dejo de cara a lo que van a ser las próximas sesiones del ABC de las finanzas sostenibles. Vamos a traer a la banca, vamos a traer los fondos de inversión, vamos a traer las aseguradoras para que ustedes tengan un panorama completo de lo que hoy es las estrategias de financiamiento sostenible, de las finanzas sostenibles en la región. Entonces, muy importante tengan muy presente. Ahora, en términos de qué está motivando al sector financiero, a los bancos, a los fondos de inversión, a las aseguradoras, a mirar estos temas, pues hay un factor transversal y es la gestión del riesgo. Y este es el otro mensaje que a mí me gustaría dejarles a todos ustedes. Hay muchas entidades financieras que, digamos, han encontrado diferentes motivos para promover este tipo de prácticas. Pero el tema en el donde hay mayores coincidencias es que hoy en día, como lo plasma muy bien el Foro Económico Mundial en sus reportes globales de riesgo que publica en enero de cada año y que seguramente para muchos de los que nos acompañan en esta llamada, pues esta es una gráfica ya muy común. La verdad es que se ha vuelto bien famoso el mapa de riesgos o la encuesta de riesgos del Foro Económico Mundial, sobre todo porque esta encuesta reafirma que hoy tenemos un montón de retos a nivel ambiental, a nivel social, que de alguna manera confirman el por qué hoy vemos cada vez más entidades públicas y privadas y particularmente porque vemos cada vez más al sector financiero interesado en promover prácticas de finanzas sostenibles y es porque son conscientes de que aquí hay una gran cantidad de riesgos que tienen que ver con temas sociales y ambientales, pues que la banca debe anticiparse o que las aseguradoras deben anticiparse, que los fondos de inversión deben anticiparse e incorporar en
sus modelos de decisión. Entonces, digamos que es otro elemento que me gustaría dejarle sobre la mesa, y es que si hay un factor predominante que está llevando al sector financiero a establecer estrategias de finanzas sostenibles, es una adecuada gestión del riesgo. Y unos riesgos que, como pueden ver en este panorama a 10 años, pues de alguna manera son riesgos que, si hoy los estamos viendo cada vez más evidentes, pues lamentablemente a la vuelta de finales de este siglo y finales de esta década y comienzos de la próxima, todo pareciera indicar que estas problemáticas sociales y ambientales a las que nos enfrentamos, pues van a seguir siendo cada vez más complejas, y por lo tanto se vuelve fundamental incorporarlas en las decisiones, ya sean de financiación, de inversión o de aseguramiento. Entonces, bajo esa premisa, yo quisiera a continuación enfocarme en compartirles cuáles son los impulsores que nosotros estamos viendo hoy en día, que están ayudando pues a avanzar las finanzas sostenibles, y luego quisiera dejar unas reflexiones sobre cuáles son los principales retos de esta agenda. Entonces, con respecto a los impulsores, lo que estamos viendo hoy son 5 impulsores. El primer impulsor tiene que ver con la regulación. El panorama regulatorio está evolucionando de una forma de verdad que es pues increíble, a unos niveles que no habíamos visto quizá nunca en la historia de las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en temas asociados con la sostenibilidad del cambio climático. La cantidad de regulaciones que se han venido generando desde finales de la década anterior, y ya particularmente en los últimos 3, 4 años, es bastante grande. No perdamos de vista pues el contexto. Sé que esta es una audiencia, y paréntesis, lo cual valoramos mucho. Estamos viendo en las personas registradas a esta iniciativa del ABC, las finanzas sostenibles, personas de diferentes geografías de América Latina, lo cual nos entusiasma muchísimo. Pero si me permiten hacer una reflexión particularmente para el contexto colombiano, pues nos encontramos con unas señales regulatorias, por ejemplo, de entidades como la Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades, pues que de alguna manera aceleran pues la necesidad de implementar este tipo de prácticas por parte del sector privado en Colombia. Entonces, sin dudas, la regulación está jugando un rol fundamental en promover las finanzas sostenibles en nuestra región. Como les decía ahorita, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, pues se vuelve cada vez más relevante, y por lo tanto justifica el por qué se vuelve fundamental el considerar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo al momento de tomar decisiones de inversión, financiación o aseguramiento. Entonces, desde un enfoque de gestión del riesgo, y como les mostraba en la diapositiva anterior, pues todo pareciera indicar que esa gestión del riesgo es cada vez más relevante, pero además se conecta con la regulación. Bueno, yo me atrevería a decir que los 4 temas adicionales, el desarrollo de productos, las taxonomías y la gestión y análisis de datos ASG, todos de alguna manera indirecta o directamente se conectan con el impulsor de la regulación. Pues no es gratuito que el tema regulatorio lo hayamos puesto de primero aquí frente a los 5 impulsores que queríamos destacar. Pero pues digamos que lo que sí vemos es que en términos de regulaciones que van surgiendo en diferentes mercados, y quizá haría referencia particularmente al mercado europeo, donde digamos ya hay unas regulaciones alrededor de finanzas sostenibles más avanzadas. Existe ya desde el 2021 algo que se conoce como el SFDR, o el Sustainable Finance Disclosure Regulation, que digamos ya marca una hoja de ruta frente a lo que deben ser las prácticas de financiamiento sostenible en el mercado europeo. Y uno de los argumentos que los legisladores en Europa utilizaron para justificar la llegada de esta regulación era precisamente la necesidad de que el sector financiero gestionara de mejor forma riesgos actuales o emergentes a nivel ambiental y social, pues que a lo mejor sin estas señales regulatorias pues no se lograría
que todo el sector avanzara en esos temas, porque no perdamos de vista que los temas de sostenibilidad, pues históricamente han tenido unos elementos de voluntariedad muy grandes, que eso, reitero, está empezando a desaparecer con la regulación, pues que de alguna manera se convertía en buenas prácticas. Entonces, pues algunas entidades lo hacían, otras no, pero pues ya nos estamos empezando a encontrar un escenario donde, me voy a devolver a esta diapositiva, algunos de estos riesgos se pueden convertir en riesgos sistémicos, en riesgos que pongan o que pueden llegar a afectar la normal operación de nuestras economías. Entonces, bajo esa premisa y bajo ese argumento, pues los reguladores han empezado también a, a generar lineamientos que sobre todo desde el argumento de la gestión del riesgo permite integrar estos factores en las decisiones de las entidades que hacen parte del sector financiero. Obviamente, otro de los impulsores de las finanzas sostenibles es el desarrollo de productos, pues yo creo que es positivo y valioso que esto también se vea como una oportunidad. Obviamente, el elemento de riesgo, como ya lo he mencionado a lo largo de mi charla, pues ha venido dinamizando cada vez más estos temas, pero si también se ve desde la oportunidad, pues también es muy interesante. Y aquí digamos que también viendo el listado de organizaciones que se conectaron a esta sesión, pues también vemos personas que representan entidades financieras, pero también vemos pues personas que representan empresas. Y yo creo que aquí también hay una muy buena oportunidad para que entendamos desde el sector empresarial que hay una gran variedad de productos que hoy el sector financiero está ofreciendo, que de alguna manera va a empezar a resolver una de esas grandes inquietudes que se tenían con respecto al mundo de la sostenibilidad. Y es que muchas veces el tema de la sostenibilidad se entiende más como un costo que como una oportunidad. Pero con la llegada del sector financiero, desde el marco de las finanzas sostenibles, pues nos encontramos que aquellas compañías, por ejemplo, que tengan buenas prácticas de sostenibilidad, pueden llegar a acceder a préstamos con condiciones más favorables, por ejemplo, con tasas más bajas o con plazos más largos. Pueden llegar a también acceder a un pool de inversionistas interesados en compañías con este tipo de prácticas y con horizontes de inversión de largo plazo, o sea, un capital paciente que va a acompañar a las empresas a avanzar en sus prácticas en el tiempo. O el otro gran tema que reitero y por eso hago tanto énfasis con el sector asegurador, conversaciones cada vez más con el sector asegurador al momento de renovar pólizas y de un sector asegurador que va a querer entender cada vez más cómo las empresas que asegura están gestionando riesgos sociales y ambientales y cómo a través de una adecuada gestión de esos riesgos sociales y ambientales, pues también pueden acceder quizá a unas pólizas más competitivas, sobre todo ahorita en la coyuntura en la que estamos, donde la renovación de pólizas está siendo bien costosa. Entonces, todo el tema de productos ASG, reitero, está abriendo una puerta muy interesante para que las áreas financieras de las compañías, no las áreas de sostenibilidad, obviamente las áreas de sostenibilidad pueden acompañar esta conversación, pero es una gran oportunidad para que las áreas financieras de las compañías se familiaricen con este tipo de productos, con este tipo de esquemas que están manejando hoy los fondos de inversión, la banca, las aseguradoras y, reitero, poder transferir todas esas prácticas que ya vienen haciendo en temas ambientales y sociales a unas oportunidades de financiación eh, o acceso a recursos de forma mucho más competitiva. Todo lo que tiene que ver con las taxonomías está asociado a uno de los, y aquí me adelanto a la última parte de mi charla, a uno de los grandes riesgos que estamos viendo hoy, que es el tema del greenwashing o el lavado verde, y por eso es que aparecen las taxonomías, de alguna manera para guiar y para ofrecer unos lineamientos que faciliten y que clarifiquen la forma como hoy se aborda el desarrollo, por ejemplo, de productos por parte de las entidades que hacen parte del sector financiero. Entonces, esa clasificación, esas taxonomías son muy importantes. En América Latina, pues ya hemos visto esfuerzos muy valiosos de diferentes países de la región y en parte también apoyado por la banca multilateral
que ha jugado un rol fundamental en promover las finanzas sostenibles en América Latina para que tengamos estas taxonomías. Y yo creo que en ese elemento en particular, el sector financiero latinoamericano pues ha dado pasos muy importantes. Y el otro impulsor es la gestión y el análisis de datos ASG, sin dudas, y esta es una frase que siempre me gusta decirla porque pues es absolutamente real y conecta, digamos, todo lo que hoy comunican las empresas con la forma como el sector financiero utiliza esa información. Y es que, miren, no puede existir financiamiento sostenible, inversión responsable o aseguramiento que considere temas de sostenibilidad y cambio climático si no hay data, si no hay data de la gestión ambiental, social y de gobernanza de las compañías. El sector financiero necesita esa data para poder incorporarla en sus decisiones de financiamiento, en sus decisiones de inversión, en sus decisiones de aseguramiento. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con el análisis y la promoción y el reporte de información a ESG es fundamental. Y reitero, eso también se conecta con el panorama regulatorio que estamos viendo hoy en día y con la llegada, por ejemplo, de nuevos lineamientos globales como lo es los estándares de sostenibilidad S1 y S2 de la IFRS. Entonces, estos son algunos de los impulsores. Como les digo, todas son elementos que están sucediendo en América Latina, o sea, no estamos hablando de impulsores de mercados más desarrollados en Estados Unidos, Europa, entre otros, no, todas estas son cosas que están sucediendo en la región y que de alguna manera, pues hoy evidencian cómo las finanzas sostenibles, pues avanzan cada vez más rápido en la región. Para las personas que nos están acompañando hoy, que quizá están dando sus primeros pasos alrededor de lo que son las finanzas sostenibles, una de las invitaciones que me gustaría dejarles es a que conozcan y puedan familiarizarse con algunas de las iniciativas globales que vienen promoviendo estas agendas, tanto para la banca como para el sector asegurador y para los inversionistas. Para la banca, pues la labor que hace UNEP5, que es la iniciativa financiera de las Naciones Unidas, es absolutamente valioso. A principios de hace un mes en Bogotá se hizo el evento regional de UNEP5 para América Latina y la verdad que fue un gran evento, pero además creo que evidenció todos los avances que se han dado en la región frente a las finanzas sostenibles. Entonces, esta es una iniciativa que sugiero que la consulten y la revisen, sobre todo para las pues que están trabajando más desde la banca, pues que conozcan esta iniciativa, pues reitero, las que no la conozcan. Los principios de inversión responsable, que es la entidad en la que yo tuve la oportunidad de trabajar por 5 años, promoviendo pues la agenda de la inversión responsable en la región, también los invito a que la conozcan, ahí van a poder encontrar bastante material de cómo hoy los fondos de inversión están trabajando los temas de sostenibilidad y cambio climático. Y por último, pero no menos importante, también la iniciativa de principios de seguros sostenibles, que también, al igual que los principios de banca responsable e inversión responsable, pues vienen jugando un rol fundamental en promover todo lo que tiene que ver con la incorporación de la agenda de la sostenibilidad y el cambio climático en el sector asegurador. Todos estos los pueden buscar en Internet. Una de las cosas valiosas que tienen estas iniciativas es que tienen una gran cantidad de información, entonces por eso queríamos incorporarlo aquí en la sesión del día de hoy. Los que quieran profundizar y conocer más sobre cómo, reitero, la banca o los fondos de inversión o las aseguradoras están avanzando en temas de finanzas sostenibles, los invito a que consulten las páginas web de estas compañías, de estas organizaciones, y seguro que ahí van a aprender un montón sobre cómo cada uno de estos sectores están avanzando en temas asociados con la sostenibilidad. Y para cerrar, yo quisiera dejar algunas reflexiones sobre cuáles son los retos que estamos viendo, porque sin dudas no todo es color de rosa, y no lo es, pues también porque tenemos que ser muy conscientes, y es que, aunque como lo dije al principio, el sector financiero está jugando, va a jugar un rol fundamental para avanzar en buscar soluciones a muchos de los retos sociales y ambientales que hoy tenemos como sociedad. Pues nos falta mucho por avanzar ahí, y el sector financiero creo que también es consciente en que pues ya entró en este tema, pero todavía tiene un camino largo por recorrer. Entonces,
En términos de los retos, aquí les voy a dejar algunos que estamos viendo. El primero tiene que ver con esa, digamos, visión que existe de que las finanzas sostenibles de todos modos, digamos que sacrifica o impacta en la rentabilidad de las entidades. Esto digamos que puede tener ciertos elementos que son ciertos. Algunas veces cuando yo establezco estrategias de financiamiento sostenible, puedo dejar por fuera algunos sectores de la economía que a lo mejor no cumplan con mis estándares ambientales o sociales y a lo mejor esos son sectores donde pues todavía pueden llegar a ser rentables financieramente y de alguna manera sacrificar retornos. Yo creo que en el contexto de América Latina esto no sucede tanto en parte porque el sector financiero ha entendido que debe jugar un rol más activo en términos de lo que se llaman finanzas para la transición, o sea, entendiendo un poco el tipo de estructuras económicas que tenemos en muchos países de América Latina, pues pretender que el sector financiero pues deje de financiar de un momento a otro pues ciertos sectores que, reitero, pueden tener impactos ambientales o sociales altos, pues no hace tanto sentido ni para el sector financiero ni para nuestra sociedad en general. Entonces, digamos que eh, hoy en día la parte de las prácticas que se están consolidando en la región tiene que ver más con esa transición y poder, digamos que, incentivar y promover a que las empresas, particularmente los proyectos que se financien o los que se inviertan o se aseguren, pues avancen en el fortalecimiento de sus prácticas ambientales y sociales y no necesariamente pues descartarlas o dejar, digamos, por fuera opciones de financiamiento. Cuando hablamos de finanzas sostenibles, sin dudas, siempre va a existir un poco la disyuntiva entre el corto y el largo plazo. Eh, Sin dudas, hoy en día, y aquí volvemos a hablar del tema de riesgos, sin dudas, hoy vemos riesgos que se están materializando en el corto plazo. Entonces, pretender que esto es un debate entre el corto y el largo plazo, pues ya no necesariamente es tan real. Yo creo que no hay que ir muy lejos y ver cómo hoy ya cada vez más estamos viendo que en diferentes países de nuestra región se están materializando cada vez más riesgos físicos asociados al cambio climático y riesgos físicos que están afectando la normal operación de nuestras sociedades y de las empresas que hacen parte de esas sociedades. Entonces, de alguna manera, ese debate entre el largo plazo, pues ya no es tan evidente, pero pues sigue existiendo y es algo pues que sin dudas también hace parte de las temáticas que en el mundo de las finanzas sostenibles se debe considerar. Como les decía, el reto climático en particular, y ahorita me gustaría también hablar del reto de naturaleza y biodiversidad que viene tomando cada vez más fuerza y que en el contexto particularmente de Colombia, sin dudas, vamos a tener un 2024 full de temas de biodiversidad y naturaleza, porque pues como país vamos a tener el privilegio pues de acoger la cumbre bianual pues donde se habla y se abordan los temas de naturaleza y biodiversidad que tendremos en la ciudad de Cali en octubre de este año. Pero sin dudas el sector financiero juega un rol fundamental en avanzar, en abordar estos retos ambientales que tenemos. Reitero, el climático, que es el más conocido y que lamentablemente, como ya lo mencioné hace un momento, lo estamos viendo cada vez más presente en nuestro día a día, pero ese reto que quizá un poco más oculto que nos ofrece hoy la naturaleza y la biodiversidad y lo que significa, digamos, la protección de estos ecosistemas también para el normal funcionamiento de nuestras economías, pues es algo que estamos entendiendo cada vez más y que el sector financiero también está jugando o quiere jugar un rol importante en promover e incentivar, digamos que el cuidado o el buen manejo de nuestra naturaleza y de nuestra riqueza en biodiversidad. Obviamente, pues uno de los detonantes de las finanzas sostenibles, y eso también lo seguimos viendo periódicamente, son los escándalos. Eh, Cada vez, muchas veces, cuando uno conversa con las empresas de, venga, pero es que esto de la sostenibilidad, pues es como más un costo.
Ahí yo lo que siempre le recomiendo a las áreas de sostenibilidad es que muestren todos los escándalos que se han dado en los últimos 10, 15 años por malas prácticas ambientales o por malas prácticas sociales o por malas prácticas de gobierno corporativo, que cuestan un montón de dinero. Entonces, hay veces la sostenibilidad también es un tema que sí, que puede que aparezca como un costo, pero es que el tener buenas prácticas y el tener una buena reputación, pues solamente hasta que vamos a la otra cara de la moneda y nos vemos afectados por un escándalo o por un tema mediático no positivo, es que vemos que todas estas prácticas son absolutamente valiosas y necesarias. Y eso es algo que también ha movilizado mucho al sector financiero. El sector financiero es el que en parte, digamos, ha pagado los platos rotos o ha tenido que asumir las consecuencias financieras de muchos de los escándalos que hoy hemos visto en el mundo corporativo. Entonces, sin dudas, ante esos escenarios, pues la banca, los fondos de inversión en particular, pues son cada vez más cuidadosos en entender en dónde están, qué tipo de proyectos o qué tipo de empresas están financiando, qué tipo de proyectos o empresas están invirtiendo. Y eso es algo que ya digamos que no tiene reversa, pero pues que sigue siendo un reto, porque a pesar de que hoy la banca y los fondos de inversión son cada vez más precavidos con estos temas, pues esos escándalos siguen apareciendo y se siguen pagando los platos rotos asociados a este tipo de escándalos. Y el otro tema es el greenwashing, y lamentablemente en el mundo de las finanzas sostenibles lo estamos viendo cada vez más. Eh, Banca, sobre todo en bancos y fondos de inversión, no tanto en las aseguradoras, pero en los bancos y fondos de inversión, pues lamentablemente hay ejemplos que pueden ustedes buscar en la web de bancos o fondos que lamentablemente pues han eh, salido a comunicar prácticas que no necesariamente reflejaban la realidad de la organización y pues hoy han sido sancionadas y obviamente expuestas eh, por no tener, digamos, estas prácticas debidamente gestionadas y comunicadas de forma adecuada. Entonces, este es un reto que tienen las finanzas sostenibles. Yo personalmente no lo estoy viendo tan evidente en América Latina. Yo creo que muchos bancos y fondos de inversión de la región un poco están viendo lo que pasa a nivel global y están siendo muy cuidadosos y muy conservadores en la forma como comunican sus prácticas asociadas con las finanzas sostenibles, pero el riesgo está y es algo que hay que saber manejar. Y por último está todo el tema generacional. Eh, digamos que estamos ante generaciones o nuevas generaciones que son cada vez más conscientes de los retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos y frente a esa transferencia de riqueza que vamos a ver en las próximas 2 décadas, pues nos vamos a encontrar con un tipo de clientes que para el sector financiero en particular, pues van a tener unas expectativas cada vez más grandes alrededor de las prácticas de finanzas sostenibles de dichas entidades. Entonces, pues ahí también es importante estar preparados. Entonces, bueno, con esto que quiero cerrar mi intervención del día de hoy, nuevamente mencionándoles que pues el objetivo de esta primera sesión era brindarles un panorama de cómo estamos viendo hoy el tema de finanzas sostenibles, qué es, dejarles también algunas ideas de cómo pueden profundizar en el conocimiento alrededor de lo que es las finanzas sostenibles desde la banca, desde los fondos de inversión, desde las aseguradoras. Y ahora la tarea que nos quede desde ya, la invitación para que nos acompañen es a seguir esta conversación. Queremos que ustedes puedan escuchar directamente a la banca, a los fondos, a las aseguradoras y que ustedes ya conozcan desde una visión más práctica, pues cómo cada uno de estos sectores están avanzando la agenda de las finanzas sostenibles. Así que a Claudia, al equipo de Pacto, muchísimas gracias por la invitación y desde ya a todas las personas que se conectaron hoy, la invitación para que nos sigan acompañando en estas sesiones y puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos en temas asociados con las finanzas sostenibles. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo, muchísimas gracias, maravillosas todas las oportunidades que ofrecen las finanzas sostenibles. Definitivamente, las finanzas sostenibles es una forma de actuar
con el propósito de potenciar esfuerzos en beneficio de la sociedad, del planeta, así como tú lo mencionaste, son decisiones de inversión y de financiación que tienen muy en cuenta todos esos aspectos de gobernanza, sociales y ambientales con sus actores principales, la banca comercial, inversionistas y aseguradoras. Estamos muy contentas por toda la participación de más de 152 personas que nos acompañan desde diferentes países. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros, a Pacto Global por toda la colaboración y por hacer realidad junto a Eduardo esta iniciativa. Ahora con ustedes, Catherine Durán, coordinadora de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Pacto Global Colombia, quienes les compartirá algunas oportunidades que ofrece el pacto, algunas reflexiones sobre lo que hemos venido abordando hoy y también estará a cargo de la moderación de las preguntas que ya tenemos por ahí una en el chat y pues queremos que sigan dejándonos sus preguntas a través de este medio. Catherine, gracias por todo el apoyo también para llevar a cabo esta actividad y bienvenida. Claudia, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchas bien? Mucho bien. Vale, muchas gracias. Eduardo, Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta iniciativa que estamos coordinando del ABC de las finanzas sostenibles, donde buscamos una serie de capacitaciones, como hemos venido hablando, de vinculación de los diferentes actores en este contexto de las finanzas sostenibles. El Pacto Global Red Colombia, la iniciativa de Naciones Unidas que trabaja con el sector privado y con las organizaciones sociales y gobierno en el marco de la sostenibilidad y los 10 principios del Pacto Global, lanzamos nuestra mesa de finanzas sostenibles. Esta mesa de finanzas sostenibles invita a todos los actores adheridos al Pacto Global a que nos acompañen en espacios como estos, en espacios para abordar otros retos. Vamos a hablar de los objetivos de finanzas sostenibles, vamos a hablar de los objetivos del Forward Faster, que busca que las organizaciones se vuelvan también más ambiciosas y tengan medidas más mensurables y creíbles en el marco de sus iniciativas de sostenibilidad y particularmente de componente de finanzas e inversión. Bienvenidos todos a este espacio también. Hablamos y vimos con la presentación de Eduardo que desde la finanzas sostenibles buscamos garantizar que los riesgos y los factores climáticos, ambientales y sociales y de buena gobernanza estén totalmente integrados con la toma de decisiones financieras que ya tomamos con los criterios convencionales. Abordamos algunas ideas y yo traje para compartirles a ustedes algunas cifras que nos complementan y que nos concluyen todo este panorama que ya Eduardo nos ha mostrado y nos ha contado muy claramente. Vimos, por ejemplo, que hay unos actores principales en el contexto de finanzas sostenibles, pero que para que ellos puedan llevar a cabo sus iniciativas, también tenemos que vincularnos a los diferentes sectores de la economía con ese rol protagónico para las finanzas sostenibles en el mundo. Ese es uno de los retos y de los objetivos que tenemos desde el Pacto Global, que podamos vincularlos todos bajo una red, bajo un mismo contexto. Eduardo nos mostró la importancia de los factores de los riesgos ambientales y sociales, a los cuales los actores deben anticiparse con sus modelos de decisiones de inversión. Y veíamos también que en uno de los retos entonces está, si vemos ese mediano plazo, largo plazo, corto plazo, para abordar esos riesgos, cómo lo están promoviendo desde los actores del mercado financiero, inversionistas, banca, aseguradoras, y también cómo lo vemos desde las organizaciones. Vimos unos retos también de la económica, de que hay unas concepciones de rentabilidades, ahí es donde traigo unas frases, una cifra importante que quisiera acá. Por ejemplo, nos cuentan Unidas que para alcanzar una igualdad total en los mercados laborales entre hombres y mujeres, podríamos aportar hasta 28 billones de dólares al PIB mundial en 2025. La transición al modelo circular podría desbloquear el crecimiento del PIB mundial hasta en 4.5 billones de dólares a 2030. Y el informe de CDP, de Carbon Disclosure Project, en 2018 señalaba que 500 de las principales compañías incluían pérdidas potenciales de más de 250 mil millones de dólares por activos varados. ¿Qué son activos varados? Activos que no ofrecen retornos, no ofrecerán retornos económicos esperados, y esto se va a dar como resultado de cambios en el mercado asociado a la transición en una economía baja en carbono. Entonces son cifras que nos enlazan todo este panorama que estamos viendo de decisiones económicas y decisiones de inversión convencionales
con el contexto de finanzas sostenibles y criterios de riesgos y decisiones de inversión que tengan en cuenta los criterios ESG. Este es un espacio que busca aportar a esos retos que estuvimos viendo, a ese contexto, concepto y diferentes iniciativas que nos planteó Eduardo. Nosotros lo vamos a abordar desde un enfoque de gestión de conocimiento en este ABC de las finanzas sostenibles, de conocimiento teórico, pero también buscamos que se vinculen las organizaciones, que hablamos de las organizaciones que ya vienen implementando y que ya se viene abordando materialmente en sus decisiones de inversión. Entonces, vamos a continuar con estas sesiones, se harán de forma periódica. Voy a dar paso entonces a la sesión de preguntas para cumplir como con los tiempos que tenemos programados. Eduardo, entonces voy a empezar a leer las preguntas para que tú puedas colaborarnos con las respuestas. Si quieres, yo ya la primera pregunta que vi, pues porque realmente creo que solamente hay una pregunta que hace Alberto. Alberto, muchas gracias. Alberto, pues yo, a ver, como lo mencioné en la charla, sin dudas, el sector financiero en general, pues ya tiene unos requerimientos y también pues unas necesidades, obviamente, de abordar el tema de riesgos, pues que son ya pues cada vez más evidentes y que hay una serie también de, no sé si alguien tiene, Catherine, si puedes poner ahí mute, qué pena, que como un retorno. Entonces, como les decía, pues para el sector financiero el tema pues es cada vez más evidente. Ahora, tú mencionabas ahí el tema de super sociedades. No perdamos de vista que, al menos en el contexto colombiano, con la circular que emitió la Superintendencia de Sociedades en noviembre del año pasado, que invita a las empresas en Colombia a elaborar informes anuales de sostenibilidad, hay un elemento dentro de esas recomendaciones que hace las super sociedades de hacer un ejercicio de vía de diligencia. Y dentro de ese ejercicio de vía de diligencia, uno de los elementos que propone la Superintendencia de Sociedades es poder contar con un sistema de gestión de riesgos de sostenibilidad. ¿Cuál es la recomendación ahí para las empresas? Dos cosas. Uno, hoy las empresas deberían estar pensando en hacer ejercicios de materialidad financiera, o sea, de poder determinar cuáles son esos temas ambientales, sociales y de gobernanza que pueden impactar financieramente la organización, y con los resultados de ese ejercicio de materialidad financiera poder incorporar esos temas identificados en el sistema de gestión de riesgos de la compañía. Y yo creo que eso es algo que vamos a empezar a ver cada vez más y más empresas del sector privado en Colombia, pues por este tema regulatorio, pero en general en la región, en donde esas dos conexiones se van a hacer más evidentes. Hago un ejercicio de materialidad financiera, identifico cuáles son esos temas ambientales, sociales o de gobernanza que pueden impactar financieramente en mi organización, y esos temas deberían incorporarse en mi sistema de gestión de riesgos porque de alguna manera se está evidenciando que son temáticas que pueden impactar financieramente la compañía. Entonces yo creo que ahí, bajo deberíamos ver cada vez más al sector privado abordando estos temas dentro de su gestión. Pues no veo más preguntas, Catherine. Gracias, Eduardo. Y, Sí, por aquí tenemos otra bueno. pregunta. Nos pregunta Miguel Ángel Gamboa, ¿para el análisis de los posibles riesgos se exige algún estudio ambiental o social? No, pero es que a ver, esa pregunta pues está bastante general. Pero pues depende, depende del tipo de entidad que seas y depende pues como el tipo también de regulación que te aplique. Entonces digamos que frente a eso pues digamos que se determinará esa obligatoriedad o no. Pero entonces sí depende mucho del sector y el tipo de regulaciones que te apliquen. Vale, pues en materia de contenido no hay más preguntas, hay preguntas asociadas a las mesas de trabajo de Pacto Global. Como les mencionaba, está disponible para todos los adheridos. Nosotros vamos a compartir la presentación, vamos a compartir la grabación que va a estar disponible en el canal de YouTube de Pacto Global Red Colombia. Las organizaciones que estén interesadas en conocer la iniciativa del Pacto Global, conocer sus mesas de trabajo, también nos pueden contactar. Allí van a ir nuestros datos de contacto con muchísimo gusto. Está disponible para organizaciones en todo el país. Por aquí nos hace una pregunta, bueno, Alberto Parra nos pregunta
agradece, gracias Eduardo. ¿Ustedes han trabajado algo sobre cómo calcular el riesgo ambiental? Sí, otra vez, pero digamos que me devuelvo porque calcular el riesgo ambiental, entonces, digamos que lo que hoy existe son cuantificaciones de externalidades sociales y ambientales, y existen diferentes metodologías que hoy se determinan. Pero para eso, yo primero como empresa debería entender cuáles son esos riesgos, por ejemplo, ambientales que me aplican como operación. Una vez tengo identificados esos riesgos, pues puedo avanzar en un ejercicio de cuantificación de ese riesgo. Y existen diferentes metodologías pues, que pueden ayudar a hacer una validación de las externalidades que pueden estar impactando ese riesgo y por lo tanto hacer una cuantificación del impacto financiero del mismo. Pero sí, esa es una práctica pues, y hoy hay metodologías pues, que facilitan esa cuantificación de esos riesgos y su impacto financiero. Gracias. Jairo Nicolás Ariza nos pregunta, ¿en dónde se establece dicho ítem en el flujo de caja libre o en algún indicador financiero que claramente esté asociado a un KPI de rendimiento? Estamos entrando ya a un nivel de preguntas, pues, que no sé si es para esta sesión, pero otra vez, digamos que depende de la identificación de esos riesgos ambientales, es que uno va a poder determinar si esa variable ambiental, es que nos tenemos que volver un pasito anterior, y es, si no tengo claro cuáles son esos, por ejemplo, riesgos ambientales que la organización tiene, pues yo no puedo poder pretender si eso, por ejemplo, impacta flujo de caja o si impacta acceso de capital o si impacta costo de capital. Entonces, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse para luego, digamos, que entrar a determinar cuál es la variable que aplica y por lo tanto, pues, cómo se podría hacer esa cuantificación. Yo por eso me devuelvo a mi respuesta original. O sea, hoy las empresas lo que deberían estar haciendo es un ejercicio de materialidad financiera para determinar cuáles son esos aspectos sociales y ambientales que pueden impactar financieramente la organización, ya sea desde un enfoque de flujo de caja, de acceso a capital o de costo de capital, y con esa información sí hacer esa cuantificación. Ese es el camino que habría que recorrer. Y ya con base en esos resultados es que uno puede determinar cuáles, digamos, son las metodologías específicas que habría que implementar. Gracias. Voy a abordar una última pregunta. Lucía Díaz nos pregunta, Eduardo, ¿cuáles son los ODS que deberían tomarse en cuenta en los ejercicios de materialidad financiera? ¿Nos puedes hablar un poco sobre taxonomía verde? ¿Quién me hace la pregunta? Lucía. Lucía, estás combinando un montón de cosas ahí. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de materialidad, o sea, realmente yo lo que debería hacer es entender, o sea, no sé en qué sector de la economía trabajas, Lucía, pues, o tu empresa trabaja, pero pues eso es lo primero que uno tiene que hacer. O sea, soy un banco, no, soy una empresa química, soy una empresa de oil and gas, soy una empresa de retail. Primero, o sea, más que los ODS o las taxonomías, no. Primero tengo que entender a qué es lo que yo me dedico. Y con base en lo que yo me dedico, uno puede hacer una identificación de cuáles son esos temas ambientales o sociales más relevantes. Puedes tener en cuenta los ODS, puedes tener en cuenta taxonomías verdes, etcétera. Pero lo más importante es entender a qué me dedico yo como organización. Y sobre eso es que yo debería establecer cuáles son los temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo más relevantes. Entonces, mi invitación es a que siempre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué sector estoy, a qué me dedico y ya sobre eso poder determinar los temas que son relevantes. Yo me voy a excusar porque tengo que atender otra llamada que tenía a las 11 de la mañana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pero pues Eduardo, por a el todas las tiempo. personas que nos han hecho preguntas les agradezco. Sí. No, a ti, No, a Eduardo. ustedes. A ti, Eduardo. Muchísimas gracias. A ti, a Catherine, a Mauricio, a Eric y a todos por participar en la ABC de Finanzas Sostenibles. Yo creo que se cumplieron todas las expectativas de los asistentes. A sus correos les va a llegar la presentación de Eduardo y el certificado de participación. Y los invitamos a que estén atentos a los canales tanto del Centro como del Pacto Global Colombia, pues estaremos compartiendo la grabación de este espacio y la convocatoria de los próximos programas. Nos vemos por allá el 27 de marzo con más invitados y temáticas en torno a las finanzas sostenibles. Feliz día.